Mi padre había estado casado unos 5 años. Tenía 3 hijos de su matrimonio: mi hermano mayor César, yo Germán y mi hermana Marcela. Mis primeros recuerdos se relacionan con una cómoda cabaña en la que vivía con mi padre, mi hermano y hermana. Se encontraba en los confines de uno de aquellos enormes bosques que cubren la parte norte de Alemania. A su alrededor había algunos acres de terreno que mi padre cultivaba durante los meses de verano y que, aunque producían una cosecha escasa, eran suficientes para mantenernos. Durante los meses de invierno solíamos quedarnos dentro de la casa porque, como mi padre salía a cazar, nos quedábamos solos y los lobos durante esa estación merodeaban de manera incesante. Cada día nos dejaba y con frecuencia cerraba la puerta con llave para que no saliéramos de la cabaña. Es de suponer que estábamos muy descuidados. Lo cierto es que sufríamos mucho, porque mi padre, temeroso de que nos pasara algo, no nos dejaba combustible cuando se marchaba de la cabaña. Por tanto, no nos quedaba más remedio que meternos bajo los montones de pieles de oso para mantenernos lo más calientes posible hasta que él volvía, por la tarde, y el crujiente fuego nos causaba gran deleite. Esa era nuestra peculiar y salvaje manera de vivir, hasta que mi hermano César cumplió 9 años, yo 7 y mi hermana Marcela 5, época en la cual ocurrieron las circunstancias en las que se basa este extraordinario relato. Una tarde, mi padre regresó a casa más tarde que de costumbre. No había cazado nada, y como el clima estaba muy mal y habían caído varios metros de nieve, no solo tenía mucho frío, sino que además estaba de mal humor. Había traído leña y los 3 ayudábamos a soplarle las ascuas para encender el fuego, cuando mi padre tomó a la pequeña Marcela por el brazo y la arrojó a un lado. La niña cayó, se golpeó la boca y sangró mucho. Pronto el fuego estaba encendido, pero no nos acercamos a su alrededor como era nuestra costumbre. Marcela, todavía sangrando, se retiró a un rincón, y mi hermano y yo nos sentamos junto a ella mientras mi padre se encorvaba sobre el fuego, sombrío y solo. Así habíamos estado durante media hora, cuando el aullido de un lobo cerca de la ventana de la cabaña llegó a nuestros oídos. Mi padre se levantó y tomó su arma. Volvió a oírse el aullido. Examinó la carga del arma y salió a toda prisa de la cabaña, cerrando la puerta tras él. Todos esperamos, escuchando con ansiedad, porque pensamos que si lograba matar al lobo volvería de mejor humor, y aunque era duro con todos nosotros, y en particular con nuestra pequeña hermana, aún así amábamos a nuestro padre y nos gustaba verlo alegre y feliz, porque ¿a quién más teníamos para admirar? Esperamos un tiempo, pero no oímos el disparo. Entonces mi hermano mayor dijo: «Nuestro padre ha seguido al lobo y no volverá en algún tiempo. Marcela, ven, vamos a lavarte la sangre de la boca y luego nos acercaremos al fuego para calentarnos». «Aún no hemos cenado», dije yo, porque mi padre por lo general cocinaba la carne tan pronto como volvía a casa. Durante su ausencia no teníamos nada más que lo poco que había quedado el día anterior. «Y si nuestro padre vuelve a casa después de su cacería, César», dijo Marcela, «le dará gusto cenar algo. Cocinemos para él y para nosotros». Entonces César se trepó a un banco y bajó algo de carne. No recuerdo ahora si era de venado o de oso, pero cortamos la cantidad usual y procedimos a aderezarla como solíamos hacerlo bajo la supervisión de nuestro padre. Tal vez sea mejor que relate ahora lo que solo supe muchos años después. Cuando mi padre salió de la cabaña, vio la silueta de un gran lobo blanco como a 30 metros delante de él. Tan pronto como el animal vio a mi padre, se retiró lentamente, gruñendo y enseñando los dientes. Mi padre lo siguió. El animal no corrió, pero se mantenía a cierta distancia. Después, el animal lo atrajo hacia aquel espacio abierto, donde pareció aflojar un poco el paso. Mi padre se acercó, levantó el arma al hombro y estaba a punto de disparar cuando el lobo repentinamente desapareció. Mi padre creyó que el resplandor de la nieve lo había deslumbrado, así que bajó el arma y buscó a la bestia, pero ya no estaba. ¿Cómo escapó por el claro sin que lo viera? No podía entender. Mortificado por haber fallado en su cacería, estaba a punto de regresar cuando escuchó a la distancia el sonido de un cuerno de cacería. La sorpresa al oír aquel sonido a esas horas, en medio de la espesura, lo hizo olvidar un momento el desencanto
y se quedó clavado en aquel lugar. En un momento, el cuerno volvió a sonar una segunda vez, mucho más cerca. Luego sonó una tercera vez. A los pocos minutos, mi padre vio a un hombre que iba a caballo, con una mujer sentada en la grupa, entrar al claro del bosque y acercarse a él. En un principio mi padre recordó las extrañas historias que había escuchado acerca de seres sobrenaturales que se decía visitaban con frecuencia aquellas montañas, pero cuando se acercaron aún más, se sintió satisfecho de que se trataba solo de simples mortales como él mismo. Y tan pronto como llegaron hasta él, el hombre que guiaba el caballo lo abordó y le dijo: «Amigo cazador, anda fuera muy tarde, mejor suerte para nosotros. Hemos estado viajando mucho y tememos por nuestras vidas. Mi hija que viene conmigo está ya más muerta que viva. Dígame, ¿puede ayudarnos en nuestra tribulación?» «Sí, mi cabaña está a algunas millas de distancia», respondió mi padre, «pero tengo poco que ofrecerles, además de refugio contra el frío. A lo poco que tengo, sean bienvenidos». En cuestión de una hora, caminando con rapidez, llegaron a la cabaña y entraron. «Al parecer llegamos a tiempo», observó el sombrío cazador al llegarle el aroma de la carne asada cuando se acercó al fuego, y al ver a mi hermano, a mi hermana y a mí, dijo: «Tiene aquí 3 jóvenes cocineros, señor». Me alegra de que no tengamos que esperar», respondió mi padre. «Venga, señorita, siéntese junto al fuego. Necesita calor después del frío del viaje». Es necesario describir a la mujer en particular. Era joven, aparentemente de unos 20 años de edad. Iba vestida con ropas de viaje profusamente bordadas con piel blanca y usaba un sombrero de armiño blanco. Sus rasgos eran muy hermosos, al menos así me lo pareció, y es lo que mi padre ha declarado desde entonces. Su cabello era brillante, sedoso, rubio y tan radiante como un espejo. Su boca, aunque un poco grande cuando la abría, tenía los dientes más brillantes que yo haya visto jamás. Pero había algo en sus ojos, a pesar de su brillo, que a los niños nos dio miedo. Eran demasiado inquietos, demasiado furtivos. En aquel momento no podía decir por qué, pero sentía como si hubiera una especie de crueldad en sus ojos, y cuando nos llamó para que nos acercáramos a ella, lo hicimos con temor. Después de poner al caballo en un cobertizo cercano, mi padre regresó y la cena se colocó sobre la mesa. Cuando terminamos, mi padre le pidió a la joven que usara su cama, y él se quedaría junto al fuego y se sentaría con su padre. Después de ciertos titubeos por parte de la mujer, se aceptó este arreglo, y mi hermano y yo nos metimos en la cama con Marcela, porque hasta entonces siempre habíamos dormido juntos. Cuando despertamos a la mañana siguiente, nos encontramos con que la hija del cazador se había levantado antes que nosotros. Yo pensé que se veía más hermosa que nunca. Se acercó a la pequeña Marcela y la acarició. La niña se echó a llorar y sollozó como si el corazón se le fuera a romper. Bueno, para no hacer más larga la historia, les diré que el cazador y su hija se quedaron en la cabaña. Mi padre y él salían a cazar todos los días, dejando a Cristina con nosotros. Ella se encargaba de todas las tareas de la casa. Era muy amable con nosotros los niños, y gradualmente el rechazo que sentíamos, incluso de la pequeña Marcela, fue desapareciendo. Pero un gran cambio se operó en mi padre. Parecía haber conquistado su aversión hacia las mujeres y se mostraba más atento con Cristina. Con frecuencia, después de que su padre y nosotros ya estábamos dormidos, él se sentaba con ella a conversar en tono bajo junto al fuego. Debo mencionar que mi padre y el cazador Wilfred dormían en otra parte de la cabaña, y que la cama que solía ocupar él antes y que estaba en la misma habitación que la nuestra, se la había dado a Cristina para que la usara. Los visitantes habían estado cerca de 3 semanas en la cabaña cuando una noche, después de que nos habían mandado a dormir, hubo una especie de cónclave. Mi padre había pedido la mano de Cristina en matrimonio y había obtenido el consentimiento tanto del padre como de la hija. Así fue como se llevó a cabo el segundo matrimonio de mi padre. A la mañana siguiente, el cazador Wilfred se marchó en su caballo. Mi padre volvió a su cama, que estaba en la misma habitación que la nuestra, y las cosas siguieron muy parecidos a antes del matrimonio, excepto que ahora nuestra nueva madrastra ya no mostraba ninguna bondad hacia nosotros. De hecho, cuando mi padre se ausentaba, con frecuencia nos golpeaba, en particular a la pequeña Marcela, y en sus ojos brillaba el fuego, mientras contemplaba ansiosa a la rubia y adorable niña.
Una noche, mi hermana nos despertó a mí y a mi hermano. ¿Qué pasa?, preguntó César. Salió, susurró Marcela. ¿Salió? Sí, salió en su ropa de dormir, aseguró la niña. La vi levantarse de la cama, ver si papá dormía y luego marcharse. A nosotros nos parecía incomprensible que algo pudiera inducirla a levantarse de la cama y, sin más abrigo que su camisón, salir al clima invernal, terriblemente frío, con una capa de nieve tan espesa. Nos quedamos despiertos y al cabo de una hora escuchamos los gruñidos de un lobo cerca, debajo de la ventana. ¡Hay un lobo!, dijo César. ¡La va a despedazar! ¡Oh no!, lloró Marcela. Minutos después apareció nuestra madrastra, todavía en su camisón, como nos había dicho Marcela. Dejó caer el seguro de la puerta para no hacer ruido. Se acercó a un cubo de agua y se lavó la cara y las manos. Luego volvió a meterse en su cama, donde estaba mi padre. Los tres temblamos, sin apenas saber por qué, pero decidimos vigilarla la noche siguiente. Y así lo hicimos, y no solo la noche siguiente, sino muchas otras. Y siempre, más o menos a la misma hora, nuestra madrastra se levantaba de la cama y salía de la cabaña, y cuando no estaba, invariablemente escuchábamos el gruñido de un lobo bajo nuestra ventana, y siempre veíamos que al regresar, ella se lavaba antes de volver a la cama. Observamos también que rara vez se sentaba a comer, y cuando lo hacía, parecía comer a disgusto, pero cuando bajábamos la carne para preparar la cena, ella con frecuencia y furtivamente se metía un pedazo de carne cruda a la boca. Mi hermano César era un chico valiente. No quería hablar con mi padre sino hasta que supiera más, así que resolvió que la seguiría y vería lo que hacía. Marcela y yo tratamos de convencerlo de que no lo hiciera, pero no hubo manera de detenerlo. La noche siguiente preparó su ropa, y tan pronto como nuestra madrastra salió de la cabaña, saltó de la cama, tomó el arma de nuestro padre y la siguió. Ya se imaginarán en qué estado de nervios nos quedamos Marcela y yo durante su ausencia. Después de unos minutos escuchamos el disparo del arma. No despertó a papá y nos quedamos temblando por la ansiedad. Un minuto más tarde vimos a nuestra madrastra entrar en la cabaña. Su ropa estaba ensangrentada. Le cubrí la boca a Marcela con la mano para evitar que gritara, aunque yo mismo estaba muy alarmado. Nuestra madrastra se acercó a la cama de nuestro padre, revisó que estuviera durmiendo, se acercó a la chimenea y le sopló a las ascuas para encender el fuego. ¿Quién es?, preguntó mi padre despertando. Quédate en la cama, querido, le respondió mi madrastra. Solo soy yo. He encendido el fuego para calentar un poco de agua. No me siento muy bien. Mi padre se dio vuelta y pronto volvió a quedarse dormido, pero nosotros vigilamos a nuestra madrastra. Se cambió el camisón y arrojó las prendas manchadas al fuego. Entonces nos dimos cuenta de que su pierna derecha sangraba profusamente, como si tuviera una herida de bala. Se la vendó y se vistió. Luego se quedó junto al fuego hasta el amanecer. La pobre pequeña Marcela. Su corazón latía muy rápido mientras se apretaba contra mí, de hecho, igual que el mío. ¿Dónde estaría nuestro hermano César? ¿Cómo recibió mi madrastra la herida si no fue con su arma? Por fin, mi padre se levantó y entonces por primera vez hablé y le dije: «Padre, ¿dónde está mi hermano César?» «¿Tu hermano?», exclamó él. «Vaya, ¿dónde puede estar?» «Cielo santo, anoche pasé una noche muy inquieta», observó nuestra madrastra, y en un momento dado creí escuchar que alguien abría la puerta y... «Oh no, esposo, ¿dónde está tu arma?» Mi padre levantó la mirada hacia la chimenea y notó que su arma había desaparecido. Por un momento pareció perplejo, luego tomó una gran hacha y salió de la cabaña sin decir palabra. No estuvo fuera mucho tiempo. En pocos minutos regresó, trayendo en brazos el cuerpo maltrecho de mi pobre hermano. Lo tendió y le cubrió el rostro. Mi madrastra se levantó y miró el cuerpo. Entonces Marcela y yo nos arrojamos a su lado, llorando y sollozando amargamente. «Vuelvan a la cama, niños», dijo ella con severidad. «Esposo, tu hijo debe haber tomado el arma para dispararle a un lobo, y el animal ha sido demasiado poderoso para él. Pobre niño, ha pagado caro su impetuosidad». Ese día mi padre salió y cavó una tumba, y cuando hubo colocado el cuerpo en tierra, apiló piedras sobre ella para que los lobos no pudieran excavarla. El shock de aquella catástrofe
fue muy fuerte para mi pobre padre. Durante varios días no salió a cazar, aunque a veces emitía amargas palabras de venganza en contra de los lobos. Pero durante aquel periodo de duelo, los paseos nocturnos de mi madrastra continuaron con la misma regularidad que antes. Por fin, mi padre tomó su arma y se marchó al bosque, pero volvió muy pronto y muy molesto. «¿Creerás, Cristina?», dijo él, «que los lobos, maldita sea toda su raza, han logrado sacar el cuerpo de mi pobre hijo, y ahora no queda nada más que sus huesos». «No me digas», respondió mi madrastra. Marcela me miró y yo vi en su mirada todo lo que quería decirme. «Un lobo gruñe bajo nuestra ventana por la noche, padre», dije yo. «¿De verdad? ¿Por qué no me lo dijiste antes, muchacho? Despiértame la próxima vez que lo escuches». Vi que mi madrastra se volvía hacia el otro lado. Sus ojos echaban fuego y mostraba los dientes. Mi padre volvió a salir y cubrió con una pila de piedras más grande los pocos restos de mi pobre hermano que los lobos habían dejado. Ese fue el primer acto de la tragedia. Llegó la primavera, la nieve desapareció y se nos permitió salir de la cabaña, pero nunca me apartaba ni por un momento de mi querida hermana menor, de quien, desde la muerte de mi hermano, me sentía más cerca que nunca. De hecho, temía dejarla sola con mi madrastra, quien parecía derivar un placer particular en maltratarla. Mi padre estaba ahora ocupado en su pequeña granja y yo podía ayudarle un poco. Marcela solía sentarse cerca de nosotros, donde trabajábamos, dejando sola a nuestra madrastra en la cabaña. Debo mencionar que conforme la primavera avanzaba, también las escapadas nocturnas de mi madrastra se hacían menos frecuentes, y no volvimos a oír el gruñido del lobo bajo la ventana después de que se lo mencioné a mi padre. Un día, cuando mi padre y yo estábamos en el campo y Marcela nos acompañaba, mi madrastra salió y nos dijo que iba a ir al bosque a recolectar ciertas hierbas que mi padre quería, y que Marcela debe ir a la cabaña y vigilar la cena. Marcela fue y mi madrastra desapareció muy pronto en el bosque, tomando una dirección contraria a donde se encontraba la cabaña, y dejando a mi padre y a mí, efectivamente, entre ella y Marcela. Más o menos una hora después nos sorprendieron unos gritos provenientes de la cabaña. Evidentemente era la pequeña Marcela. «¡Algo le ha pasado a Marcela, padre!», exclamé y arrojé mi pala. Mi padre arrojó la suya y juntos corrimos a la cabaña. Antes de que pudiéramos llegar a la puerta, vimos salir a un enorme lobo blanco que escapaba a toda velocidad. Mi padre no tenía su arma. Corrió a la cabaña y ahí vio a la pobre pequeña Marcela muriendo. Su cuerpo estaba terriblemente mordido. La sangre que le salía había formado un gran charco en el piso de la cabaña. La primera reacción de mi padre habría sido tomar su arma y seguir al lobo, pero al enfrentarse a tan horrible espectáculo, cayó de rodillas junto a su hija moribunda y estalló en lágrimas. Marcela solo pudo mirarnos con bondad unos segundos antes de que la muerte cerrara sus ojos. Mi padre y yo estábamos todavía con el cuerpo de mi pobre hermana cuando mi madrastra entró. Al ver aquella terrible escena expresó mucha preocupación, pero no pareció sentirse impresionada al ver toda aquella sangre como le habría ocurrido a la mayoría de las mujeres. «Pobre niña», dijo ella, «debió haber sido ese enorme lobo blanco que vi pasar hace un momento, y cómo me asustó. ¿Está bien muerta, Krantz?» Lo sé», exclamó mi padre en agonía. Creí que mi padre no se recuperaría jamás de los efectos de aquella segunda tragedia. Lloró amargamente sobre el cuerpo de su dulce hija, y durante varios días se negó a enterrarla, aunque mi madrastra frecuentemente le pedía que lo hiciera. Por fin él cedió y excavó una tumba para ella, cerca de la de mi pobre hermano, y tomó todas las precauciones posibles para que los lobos no profanaran sus restos. Ahora me sentía realmente mal, acostado solo en la cama que antes había compartido con mi hermana y hermano. No podía evitar pensar que mi madrastra estaba implicada en sus muertes, aunque no tenía idea de cómo, pero ya no le tenía miedo. Mi pequeño corazón estaba lleno de odio y deseos de venganza. La noche después de que enterramos a mi hermana, me quedé despierto. Noté que mi madrastra se levantaba y salía de la cabaña. Esperé un rato. Luego me vestí y me atreví a mirar por la puerta que estaba entreabierta. La luna brillaba y pude ver el lugar donde habíamos enterrado a mi hermana.
Para mi horror, vi que mi madrastra quitaba las piedras de la tumba de Marcela. Llevaba puesto su camisón blanco y la luna brillaba intensamente sobre ella. Excavaba con las manos y arrojaba las piedras detrás de ella, con toda la ferocidad de una bestia salvaje. Pasó algún tiempo antes de que pudiera pensar y decidir lo que tenía que hacer. Por fin vi que ella había llegado al cuerpo, lo levantaba y lo ponía a un lado de la tumba. No pude soportarlo más. Corrí a despertar a mi padre. ¡Padre, padre!, lloré. ¡Levántate y toma tu arma! ¿Qué?, exclamó mi padre. Son los lobos, ¿verdad? Saltó rápidamente de la cama, se puso su ropa y en su ansiedad no pareció notar la ausencia de su esposa. En cuanto estuvo listo, abrí la puerta. Salió y yo le seguí. Imaginen su horror cuando, sin estar preparado para ver semejante cosa, encontró, al avanzar hacia la tumba, no a un lobo, sino a su esposa, en su camisón de dormir a 4 patas, agachada sobre el cuerpo de mi hermana y arrancándole grandes trozos de carne, devorándolos con toda la voracidad de un lobo. Ella estaba demasiado ocupada para darse cuenta de nuestra llegada. Mi padre dejó caer su arma con los pelos de punta, igual que los míos. Respiró pesadamente y entonces su aliento se detuvo un instante. Yo recogí el arma y la puse nuevamente en sus manos. De pronto pareció como si la rabia concentrada le devolviera el doble de vigor. Levantó la escopeta, disparó y con un fuerte grito hizo caer a la bestia que había dejado entrar en su familia. «¡Dios santo!», gritó mi padre, hundiéndose en la tierra en repentino desvanecimiento, tan pronto como su arma se descargó. Yo permanecí algún tiempo a su lado antes de que se recuperara. «¿Dónde estoy?», dijo él. «¿Qué pasó? Oh, sí, ya recuerdo. Que el cielo me perdone». Se levantó y caminamos hasta la tumba. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa y horror al ver que, en lugar del cuerpo de mi madrastra como esperábamos, estaba tendido sobre los restos de mi hermana el cadáver de una enorme loba blanca? «¡El lobo blanco!», exclamó mi padre. «El lobo blanco que me atrajo hacia el bosque. Ahora lo comprendo todo. Hemos estado lidiando con los espíritus de las montañas Hartz».